Gracias amigos, perdón por el corte un poquito prolongado para hacer aquí los ajustes necesarios, como dicen Paquito, para tener listo el enlace hasta Colorado para la consulta de hoy con el doctor Frisby, un tema sugerido también por nuestro auditorio, el vitiligo. Pero antes no queremos dejar pasar la oportunidad de hablar del tema del brote de sarampión que se está hoy reportando y del cual ya había hablado el doctor Frisby. ¿Se acuerda cuando hablamos del tema de este movimiento antivacuna? Aunado también a otros problemas logísticos de escasez de la misma inmunización que hubo hace algunos años, y ahora obviamente pues estamos viendo las consecuencias de una y de otra cosa. Mido, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias como siempre. Muy bien, buenos días, un saludo a todos. Y sí, efectivamente, ya habíamos platicado aquí en las cápsulas de disyuntiva que íbamos a empezar a ver estos casos. Y va a ser muy curioso porque cuando haya un caso como todos los niños que estén alrededor de esta persona enferma, y adultos también, porque esto de las antivacunas, recuerden, ya empezó hace algunos años. Y de los primeros niños de la campaña antivacunas, ahorita ya algunos son adultos. Entonces, si alguno de estos niños o adultos que no fueron vacunados está cerca de alguno de estos casos, se van a enfermar y vamos a empezar a ver como si estuviéramos viviendo en 1940 o en 1930, cuando no había vacunas, y vamos a empezar a ver que la gente se enferma. Proponía en Twitter y platicaba con Jorge, aquí en el parque de esquí que se llama Keystone, que está muy cerca de Vail, uno de los empleados de uno de los hoteles empezó con un brote de parotiditis, que es las paperas, que es también incluido en la vacuna triple viral que se llama triple viral o MMR, por sus nombres en inglés, que es Measles, Mumps, Rubella. Entonces, estos pacientes, empezó una persona en el hotel con un cuadro de parotiditis y ya ahorita hay 26 personas infectadas. Entonces, los dije que esto lo íbamos a ver. Los casos que hay en México son de niños. Tengo entendido que los casos iniciales fueron de niños de 8 y 10 años. Esto significa que no les pusieron las vacunas. Las vacunas de triple viral se pone al año de edad y el refuerzo se pone entre los 4 y los 6 años. En países de alto riesgo se pone 3 dosis de la vacuna triple viral. Hace muchos años México tenía muchos casos de sarampión y entonces se ponía 3 dosis, pero ahorita ya nada más se recomiendan 2. Pero esto va a ser un parteaguas para la gente, para que entienda que se tienen que vacunar, porque esto, bueno, pues a estos niños no los vacunaron hace pues 10 años o 8 años, y esto no tiene que ver con la escasez que hubo de vacunas hace un año, que todavía impacta en algunos países, pero hubo una escasez de vacunas en el mundo, pero esto no tiene nada que ver con eso. Esto significa que a estos niños y a los adultos que están aquí, porque aquí hay gente que tiene parotiditis que son adultos, estos no los vacunaron. Y eso, pues bueno, sería importante hacer una revisión de los riesgos comunitarios, porque vamos, si ellos no se quieren vacunar ya como adultos, porque a los 18 años tú puedes decidir que si tu papá y tu mamá eran muy antivacunas, pero pues tú te quieres vacunar, tú puedes ir y ponerte las vacunas. Hay un esquema de vacunación de rescate que se llama para adultos y se puede hacer. Incluso cuando alguien quiere migrar a los Estados Unidos, por ejemplo, y no tiene, o a la Comunidad Europea, o ahora que ya no es Comunidad Europea, al Reino Unido, si tú quieres migrar, debes de mostrar que tu esquema de vacunación está completo, y si no lo tienes, pues te vacunan como inmigrante. Entonces es muy importante que la gente lo entienda, que esto de las antivacunas lo único que pone en claro es una profunda ignorancia de la gente que lo está diciendo. Así es, doctor. Ahora, el riesgo, veía yo ayer un tuit del doctor Macías, este especialista que seguimos gracias a tu recomendación. El riesgo aquí es que se empiecen a dar, como se sospecha, en el caso que no ha sido ubicada aquí la fuente del brote, en el caso de una de las niñas que están en referencia, el caso de brotes ya autóctonos o locales, por lo mismo, ¿no? Por la falta de esos esquemas de vacunación, significaría
pues un regreso, como dices tú, de décadas, ¿no? En el tema de la erradicación del sarampión, que entiendo no fue erradicada, pero casi se erradicó el sarampión. Desde el 95, me parece, no teníamos casos autóctonos, sino únicamente casos importados, que llegando aquí, pues bueno, ya se contenían y ya no había más. Pero hoy la preocupación es que se den justamente estos brotes comunitarios, como bien apuntas, Doc. Sí, claro, porque se va a poner en evidencia a qué niños no vacunaron. Porque los niños que están enfermos, recuerden que hay una fase de latencia y que empiezan 1 o 2, 3 ronchitas en diferentes partes del cuerpo, los papás no se dan cuenta, el niño va a la escuela e infecta a todos los niños en la escuela, y entonces ahí vamos a ver qué niños sí fueron vacunados y qué niños no fueron vacunados, porque se van a enfermar los no vacunados y se van a no enfermar los vacunados. Esos ya van a ser casos de transmisión autóctona, y entonces ahí vamos a empezar a ver los resultados de la genial idea de no vacunar a los niños, ¿no? Entonces, afortunadamente la mayoría de los casos son menores históricamente, pero recuerden, los seres orgánicos mutamos, entonces no sabemos qué tanto ha mutado el virus del sarampión, y no sabemos qué tan agresivo va a ser y qué tan elevada va a ser la posibilidad de que los niños tengan complicaciones como meningitis o neumonía, que es habitualmente las complicaciones más frecuentes. Claro, por eso le preguntaba yo al doctor, y con respecto a personas que ya en su momento fuimos inmunizados hace años cuando éramos pequeños, ¿qué riesgo tenemos, o si es necesario volver a vacunarse? ¿Cuál es la situación con respecto a personas así que como nosotros, ¿no? Ya de entrados en algunos añitos, Doc? Pero nosotros ya tenemos inmunidad, como te lo decía, algunos de estos niños que fueron hijos de los iniciales antivacunas ahora ya son adultos, y entonces pues por eso se están presentando casos en adultos, ¿no? Y entonces incluso hubo un caso de una persona de estas infectadas aquí que no sabía que sus papás no lo habían vacunado, y presentó el cuadro de parotiditis. Entonces bueno, pues nada más que termine la parotiditis, pues ya dijo que se va a ir a poner todas sus vacunas, porque es una tontería que haya una vacuna para una enfermedad previsible y que no se la pongan sus papás por cuestiones ideológicas. Entonces, pero pues desafortunadamente un niño de 10 años, 8 años como estos, pues los papás tienen toda la autoridad de decidir, y por eso en algunos países hay una periodista que escribe en el Excelsior y creo que en Reforma, Carolina Viñales se llama, ella es una salubrista, una maestra en salud pública. Esta vez en su columna escribió algo al respecto y me decía, platicaba con ella y me decía, pero ¿por qué no se hace responsable a alguien de esto? Y le digo, lo que pasa es que la gente se va a poner muy loca. Eso pasó en España ya, incluso se presentaban unas leyes en las cuales les iban a quitar a los niños, a los papás que decidieran no vacunarlos, ¿no? Porque pues es algo que puede poner en peligro su vida. Entonces eso es un punto muy delicado. Aquí lo mejor es educar a la gente y que entienda, pero pues bueno, es muy difícil cuando la gente es muy necia, muy terca y muy ideologizada. Cambiarla es terrible. Entonces es impresionante, pero bueno, ahora vamos a empezar a ver esto, y ya lo habíamos platicado. Es lo que más gusto me da, que ya lo habíamos platicado aquí en Disyuntiva. Yo se los dije que iba a pasar, y esto nada más es en un país. Imagínense que esto pasa en un país, porque en México no va a ser tan grave, porque afortunadamente en México la gente es inteligente y no cede ante las tentaciones modernas de no vacunar a los niños. Tristemente hay gente que tiene posiciones de líderes de opinión que empiezan a difundir esto, que eso es lo más peligroso, que el ser líder de opinión no significa tener educación, ni cultura, ni sentido común, pero hay mucha gente que promueve esto. Pero en países como por ejemplo en Inglaterra, que es donde empezó, que es donde está un poco más fuerte, o regiones de aquí de los Estados Unidos, donde el movimiento antivacunas es muy fuerte, como Nueva York y lugares así. Imagínense que hay un caso de sarampión y que empieza a haber gente que se empiezan a morir como pajaritos en el alambre. Eso va a ser muy interesante verlo como fenómeno, porque prácticamente
pues sus padres decidieron que ellos se murieran o que se complicaran o que se enfermaran, ¿no? Lo cual es un sinsentido. Pero pues bueno, así funciona la mente de algunos individuos. Pues así es, doctor. Tal vez volvemos a los tiempos de la selección natural de las especies y sobrevivirán pues no solo los más fuertes, sino los más inteligentes o los más informados en estos tiempos, ¿no? Ya, fíjate, aquí ya no solo por la fortaleza física. Que si la vacuna se pone en la niña, sí, es la triple viral, Quetzali, es la vacuna de MMR, o que es sarampión, rubiola y parotiditis, sí, creo que sí, esa es la vacuna que se pone, y se pone al año de edad, y entre los 4 y los 6 años se pone el refuerzo. Es el esquema actual para regiones del mundo de bajo riesgo. Para las regiones de alto riesgo son 3 dosis, pero en fin, así es esto. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa con los casos y cómo empiezan a salir así como honguitos después de la lluvia, los casos de los niños que no se vacunaron. Y vamos a ver qué opinan los papás. Sería muy interesante hacerle una entrevista a alguno de los papás, a ver qué opinan. Ahora que ya ven que sí es cierto. Qué barbaridad, pues sí, ojalá, ahora sí que las cosas no pasan hasta que pasan, y esta es la prueba que requiere justamente ese movimiento antivacunas para ver que las vacunas realmente sí funcionan. Bueno, últimamente hemos tenido que aprovechar tus consultas habituales para los temas de coyuntura, como el COVID, como el sarampión, sobre todo mucha actualidad con el tema del COVID, y se sigue investigando todavía el desarrollo. Todavía hay muchas preguntas que hacer y que responder en el tema de este nuevo coronavirus, pero afortunadamente, mi doc, pues no sé qué definirías tú rápidamente, nada más. Ahora sí ya te estoy entrevistando como especialista, además de la consulta. ¿Hemos tenido suerte aquí en México o qué ha pasado? Fíjate ¿Son efectivas las medidas de mitigación? Mira, pasan dos cosas. En primer lugar, es altamente probable, como ya se los he dicho, que los brotes iniciales de esta cepa de coronavirus, porque es época de coronavirus, recuerden, otoño e invierno son época de los coronavirus. Los coronavirus son unos virus habituales que causan enfermedades de vías aéreas superiores desde los años 50, están identificados. Coronavirus, enterovirus, rinovirus, son muy frecuentes como causantes de enfermedades de vías aéreas superiores. Esta es una nueva cepa, eso es lo único que tiene de diferente. Prácticamente la conducta de este coronavirus obedece a todos los que ya conocemos. Lo que es probablemente un poco diferente es que probablemente pueda tener una tasa un poco más elevada de mortalidad, alrededor del 3%, que normalmente una gripe común, un coronavirus, no sé, aquí en esta región de Colorado es el HK1, todos habitualmente tienen una tasa de mortalidad de menos del 1%, y habitualmente es en población enferma. Lo que sucede con esta nueva cepa, y por eso si ustedes ven el mapa que ahora ya es muy popular del Instituto Johns Hopkins, si ustedes ven el mapa van a ver que hay puntos en los cuales está muy concentrado, por ejemplo, China, y esto es porque es altamente probable que China haya tenido casos desde octubre o noviembre, pero como les he repetido, China sigue teniendo la idea esta vieja del comunismo, de que cualquier accidente del tren, o si se cae un avión, o si hay una epidemia, o si hay una enfermedad transmisible, y lo hacen público, eso va a reflejar debilidad del Estado. Esa es una idea de la Guerra Fría, entonces, y ellos mantienen esa idea. Entonces es muy probable que se hayan identificado casos durante mucho tiempo y que se haya dejado avanzar el problema. Esa es una de las posibilidades. Nunca lo vamos a saber porque es información que nunca vamos a saber, porque ellos nunca la van a transmitir. Y la segunda es que vemos otros focos, por ejemplo, en donde se acelera mucho la transmisión de la infección, como en países como Italia, y como lo puse en una publicación de Twitter, no es casual que los países que son menos avanzados económicamente de la Comunidad Europea vayan a ser los países en los cuales se acelere de manera más importante la enfermedad, porque no tienen una prevención y una precaución de enfermedades transmisibles como lo ha hecho México, porque en México sé que desde hace 2 meses
están dando una conferencia diaria y están informando a la gente, y cualquier mito, por ejemplo, el mito relacionado con el uso de cubrebocas, personas no enfermas, en fin, todo este tipo de cosas, se ha ido informando a la población. Yo creo, una vez más, como se los he dicho repetidamente, y como lo hizo justamente el doctor Macías con el H1N1, con la influenza, informaron muy bien a la población. Desde luego no estoy hablando de la parte política, porque siempre va a haber un espectro político que va a ser no de mi incumbencia, ni me interesa hablar de eso. No me voy a meter a ese lodazal. Yo hablo del aspecto de salud pública. En salud pública México siempre lo ha hecho muy bien, y los esquemas de vacunación en México son de los mejores del mundo. Ha tenido reconocimientos mundiales. Esto lo coordinó el doctor Ángel Córdoba Villalobos cuando era secretario de Salud. México hace las cosas muy, muy bien en salud pública. No es raro que estemos viendo este mapa en la pantalla y veamos que los puntitos que hubo en México no han crecido y ya los pacientes han sido dados de alta. La capacidad de atención médica en México es extraordinaria. A los profesionales médicos en México les ha fallado el sistema. No les han dado lo que necesitan para brillar a nivel internacional. Los médicos mexicanos son muy buenos y el sistema de salud pública en México es extraordinario. Entonces, no es casual que esto esté sucediendo. También eso ya se los había dicho. Entonces, no es raro que este tipo de cosas sucedan en México, y van a seguir informando, y es muy bueno que el público, toda la gente en México sea muy vigilante y muy crítica, porque eso va a demandar que el gobierno siga informando y que siga manteniendo ese nivel de calidad en salud pública. Y hay fuerzas internas de los salubristas, de la gente involucrada en salud pública, que empujan en ese sentido siempre para que las cosas se hagan bien. Entonces, no es casual, Jorge, que no haya habido, no es cosa de suerte. No, esto no es como cuando los pacientes nos vienen a ver al consultorio y dicen que se curan porque Dios es grande. Claro, así es, yo lo creo, pues, que Dios se ayuda, pero cuando las cosas salen mal, entonces sí es el doctor, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que las cosas se están haciendo muy bien en México, y es por eso que no ha habido tantos casos, y las precauciones son las mismas: lavarse las manos, no tocarse las partes húmedas de la cara. Ayer puse una publicación en Twitter de una persona de un gobierno local aquí en Estados Unidos, que está diciendo: hemos empezado a tener más casos de coronavirus aquí en la ciudad, entonces las precauciones es no tocarse la cara y las superficies húmedas, y lo está leyendo en unos papeles, y para pasar la hoja se moja el dedo para pasar la hoja de los papeles que está leyendo. Exactamente, eso es lo que no deben hacer. Son hábitos luego ya tan que tenemos tan arraigados, doctor, que es difícil, ¿no? Desprenderse de ellos. Decía el propio Trump que tenía semanas que no se tocaba la cara, ¿no? Pero pues es difícil imaginar quitarse la costumbre, ¿no?, que tenemos siempre de estas mañas que vamos adquiriendo con el tiempo, que es muy difícil desprenderse de ellas, pero es necesario ante esta coyuntura reeducarnos como siempre, o educarnos, ¿no?, en ese sentido, doctor. Muchos de esos son hábitos que tenemos, y muchos de los otros son lenguaje no verbal. ¿Se acuerdan que estaba, cómo se llama esta mujer? Bárbara Tijerina platicaba antes en el programa, cuando era otro tiempo del programa, pero sí, Bárbara Tijerina hablaba mucho del lenguaje no verbal, y el tocarse la cara tiene un significado. Yo no lo sé, ella lo podría explicar, pero tocarse los oídos, el tocarse la nariz, el tocarse la boca, el tocarse el mentón, el tocarse la cabeza, todo eso tiene un significado subconsciente de nuestro lenguaje no verbal. Y entonces sería muy interesante saber por qué lo hacen, pero bueno, eso es tema de otra plática. Pero también es eso, cuando la gente está hablando, a veces no se da cuenta porque eso lo está haciendo inconsciente. Yo he estado con pacientes y les he estado diciendo: no puedes tocarte la cara, tienes una enfermedad de vías aéreas superiores, o en fin, estoy dándoles educación para la salud en la oficina, y empiezan a hablar y se empiezan a tocar la cara, y le digo: ya ves, te acabas de tocar los ojos. No me toqué. Sí. La gente no se da cuenta, lo hacemos de manera inconsciente. Entonces, eso es algo en lo que tenemos que ser reeducados, nos tenemos que reprogramar para ello.
pero bueno, con información y con un poquito de observación y de entender que tenemos que cambiar, se puede hacer todo, todos los cambios se pueden lograr. Así es que doctor, hasta 20 veces en una hora nos tocamos la cara, según leía yo por ahí un estudio, fíjate, nada más, en un estándar, en un estándar, sí, ya son hábitos, sobre todo tallarnos los ojos, que es malísimo, ¿no? Por todos los sentidos, y es algo que hacemos muy a menudo, doctor. Todas las superficies húmedas de la cara, incluidos los oídos. El otro día tuve un paciente que yo siempre les hago cultivo a los pacientes, aunque tengan una gripe común, lo que la gente le dice catarro, o gripa, o gripe, o como lo quieran llamar. Yo siempre les hago con un cotonete, les tomo una muestra de la nariz o del oído para ver qué es lo que está causando la infección, porque quiero conocer cuáles son los virus o las bacterias que hay en esta región donde yo practico. Entonces, el otro día, sí, así es como yo me doy cuenta que he diagnosticado muchos coronavirus, no nuevo, pero hay muchos. Pero el otro día una persona que tenía una infección en el oído, que le di tratamiento para lo que habitualmente causa el oído, la infección del oído en un adulto, diabético, fumador, todo esto, le di tratamiento y no mejoraba y me llamó la atención, le dije regrese, le voy a hacer un cultivo. La primera vez no se lo hice, es la única vez que no lo he hecho y aprendí, lo tengo que hacer. Le hago el cultivo y me reporta el cultivo Escherichia coli. La Escherichia coli es una bacteria que vive en el excremento. Entonces, nada más para que se imaginen. Válgame, sí, es lo que decíamos, doctor. La importancia del lavado de las manos. Exactamente. Ahí se los dejo. Lo de en medio, ustedes ya llenen la línea punteada. Exactamente, doctor. Es justamente lo que ayer comentábamos, ¿no? De lavarse bien las manos y los artículos que tocamos, porque pues puede estar contaminados de muchas cosas que mejor de investigar, mejor tener las medidas de higiene adecuadas, doctor, para evitar todo este tipo de bacterias y siempre, ¿no? No ahora nada más con esta coyuntura, esto se da de manera cotidiana, ¿no? Así es. En el tema de la salud, doctor. Entonces hay que tener las precauciones habituales que tenemos cuando estamos en la temporada, ¿no? Incluso pues con lo de la influenza, que afortunadamente cada año, como es estacional, regresa y sigue regresando la influenza, queriendo ser un poco más agresiva cada año. Eso nos da la oportunidad para que platiquemos de esos temas y le recordemos a los pacientes, e incluso que aprendan cuestiones tan particulares. El otro día alguien me decía, porque yo me refería a la parte interna del codo, que es lo que la gente le llama el estornudo de cortesía. Y yo, el nombre médico de esa región del cuerpo es la fosa cubital, ese es el nombre médico, pero también en literatura hispanoamericana se conoce como la sangradura del brazo, así es como se describe en los libros, la sangradura del brazo. Entonces se me ocurrió, lo estaba hablando y les dije, es que hay que estornudar en la sangradura del brazo, y entonces se rieron de mí. Y yo no creo que eso sea de gente viejita, yo creo que es de gente educada, claro. pero de gente que lee, pero claro, en fin, también se llama así, y se llama así la sangradura del brazo, porque en esta parte hay venas que son muy evidentes, y de ahí tradicionalmente en algunos libros en el que los hombres o las mujeres se suicidaban por pasión, no se cortaban las muñecas, se cortaban la sangradura del brazo. Después con los años la gente empezó a pensar que eran las muñecas, pero no, la sangradura del brazo, que es donde la gente se cortaba, era exactamente en la fosa cubital, ya que hay venas y hay arterias, justamente por eso se toma la presión ahí. Entonces, en fin, vamos aprendiendo datos curiosos incluso como esos. Así es, mi doc. Pues los temas de coyuntura nos van ganando la consulta que tenemos para hoy. No sé si tengas tiempo o lo platicamos, si quieres lo dejamos para la vez pasada. Ajá. La vez próxima. El vitiligo es un tema un poco extenso, es muy interesante y lo platicamos. Si quieren ir leyendo acerca del vitiligo, hay por ahí unas fotos muy interesantes. Te mandé el nombre de una modelo que está muy de moda ahorita, que tiene vitiligo. Michael Jackson es un caso muy conocido de vitiligo. Este señor que fue candidato a la presidencia en México también. Almid, sí. Ajá.
sí, el Meade creo que se apellidaba, Ajá. Que era como así como 3 partidos diferentes y todo esto, es de esos chapulineando por ahí, pero sí, que él también tenía vitiligo, entonces hay gente conocida con vitiligo, entonces yo creo que es un tema interesante, me pareció muy buena idea, pero lo platicamos la próxima vez, Muy bien, es doctor. un tema un poquito extenso, es muy Sí. interesante y lo revisamos la próxima semana con muchísimo gusto. Muy bien, doctor, pues ahí está el tema, le digo, la coyuntura es la que hoy en temas de salud está ocupando justamente los espacios y la atención en la discusión pública y pues teniendo a un especialista de la altura del doctor Frisby, pues no lo podemos desperdiciar y agendamos desde luego el tema, queda pendiente para la siguiente semana. Queridos amigos, muchísimas gracias, querido doctor, que tengas un excelente fin de semana. ¿Ya remitió la nieve por allá o todavía? Ya se está yendo la nieve, ahorita ya estamos, ya está haciendo calor, ya estamos como a 6, 7 grados. El problema es cuando se siente el viento, ahí es cuando se siente el frío, pero sí, pero sí, ya va saliendo el sol, van a estar muy bonitos los días. Ahora ya en abril empieza la temporada de la presa, donde soy guardabosques. Entonces ya probablemente programemos una de estas pláticas por allá para que vean el agua y vean cómo se empieza a poner bonito el ambiente por afuera. Excelente, mi doctor. Y al aire. Y sí, si salen temas de coyuntura, pues con mucho gusto lo platicamos, aunque aquí Tere me dice que quiere hablar del vitiligo. Claro que sí, Tere, ya está agendado para la próxima semana. Platicamos del vitiligo la próxima semana, porque si ya ves los temas de coyuntura. Ayer igual aquí venían a entrevistarme de Univisión, ya no me acuerdo ni por qué, y salió el tema de que hay algunas casas aquí en Estados Unidos, como son casas de madera, y todo esto, las tuberías son muy viejas, todavía contienen plomo, entonces hay casos de gente con intoxicación por plomo. Asbestos, ¿no? Sí. Entonces, platicamos de eso porque era lo de coyuntura, entonces estábamos platicando. Son los temas que salen y pues bueno, sí, claro. me tienen al día teniendo que recordar las cosas que alguna vez estudié, pero está bien, así se me quita las telarañas de la cabeza. Pues muchísimas gracias, doctor, por estar siempre en la disposición de atender todas nuestras dudas. Y ya está el tema para la siguiente semana. Que tengas excelente fin de semana, doctor. Como siempre, muchísimas gracias por esta valiosa intervención y consulta. La consulta cátedra aquí en Disyuntiva TV. Por eso dice Samuel Macías que ya hasta se siente asistente médico con título pendiente.